Hola jóvenes, estamos en la semana número 10 de 13. La semana 13 es el examen final. Esperamos que en la semana 11 y 12 hayamos abarcado temas importantes del control lógico programable. Pero todos saben que se les envió un manual del PLCFX2N, que es el que está disponible ahora mismo en el laboratorio, pero también un libro pendiente que tenía la parte correspondiente a PLC se pasó a PDF y se les envió. Si han estudiado eso que les envié de ese libro que tenía pendiente, pues no tendrán problemas en entender lo que vamos a explicar hoy. Pero además se les envió un curso de la Siemens, de PLC de la Siemens. Hemos tratado de llenar todas las expectativas ante la carencia de las prácticas, pero de ustedes está poner de su parte para comprenderlo, porque material tienen para estudiar. Miren, vamos a ver ahora las instrucciones básicas, por ejemplo del Mitsubishi, de la marca Mitsubishi, del PLC Mitsubishi. Aquí tenemos un circuito, un diagrama de escalera, porque también en el material que se le envió hay cinco lenguajes, y aquí vamos a ver dos de ellos, que son el de escalera y la lista de instrucciones. Esos lenguajes son atendiendo a la norma Comisión Electrotécnica Internacional, CEI, o IEC, atendiendo a la forma al inglés, o sea, al idioma inglés. Bien, este diagrama de escalera tiene un peldaño, 2 peldaños, 3 peldaños, 4 peldaños, 5 peldaños. Es decir, por eso se le llama de escalera. Y se le llama lista de instrucciones. Por ejemplo, LD, ¿qué significa? Load. L-O-A-D, load. Cargar. Por eso también se le llama lenguaje mnemónico, que no lo explica la norma CEI, no lo explica, pero realmente se llama un lenguaje mnemónico porque se trata de la reducción de algo. Por ejemplo, cargar, load, entonces lo sintetizan con LD y por eso se llama mnemónico. La mayoría de esas instrucciones que están aquí son mnemónicas. En el primer peldaño vemos que si el circuito se cierra, se energiza la bobina M0. ¿Pero qué es M0? M0 es un relé auxiliar interno, no tiene salida en el PLC, no energiza a nadie afuera del PLC, simplemente es un relé interno, un relé auxiliar interno, y vemos que se retiene, es decir, que si yo pulso a M0, no, aquí hay algo que tengo un error. M1 debe ser normal cerrado. Vamos a corregirlo. M1 debe ser normal cerrado. Ahí lo cerramos. Ok, bien. Cuando se pulsa un pulsador X0, se energiza M0 y entonces se retiene. Por eso también se le llama
lenguaje de contactos, que es parecido al diagrama al control eléctrico en la norma americana. Y cuando se energiza M0, se acciona todo su contacto, se retiene y cierra una condicionante aquí. Y entonces se energiza Y0. Bien, Y0 es una salida real del PLC que energiza la bobina de un contactor para que un motor arranque. De manera que estamos simbolizando aquí que Y0 es la energización de un motor. ¿Entendido? Pero también se energizó un temporizador que se llama T0.K50. K es ese temporizador que estamos usando. Tiene una resolución de 100 milisegundos. Y K es la constante numérica de esa resolución. Quiere decir que si 100 milisegundos es igual a 0.1 segundo o igual a 1/10 segundos, una décima de segundo, estamos diciendo que si K es ese número 0.1, si lo multiplica por 50 le va a dar 5. Eso quiere decir que ese temporizador va a contar 5 segundos. ¿Entendido? Bien. Hay varios tipos de resoluciones. Hay de 100 milisegundos, hay de 10 milisegundos, entre otros. Por favor, estudien el manual de este PLC. Entonces, se energizó el primer motor Y0, arrancó, pero también se energizó un temporizador que empezó a contar 5 segundos. A los 5 segundos cierra el contacto condicionante y entonces se energiza el segundo motor Y1, pero paralelamente se energiza el temporizador T1 que cuenta 5 segundos, que al término entonces cierra su condicionante y entonces se energiza el tercer motor Y2 y también cuenta 5 segundos y a los 5 segundos energiza otro relé auxiliar M1. Al energizarse el relé auxiliar M1, ¿qué pasa? Ese contacto se abre. Y si ese contacto se abre, se apaga todo. Todo vuelve a su estado normal. Por lo tanto, hemos hecho un programa sencillo de un arranque secuencial automático desde Y0 hasta Y2. Van arrancando cada 5 minutos cada motores y al final se apagan automáticamente. Cuando se energiza M1 se apagan de manera simultánea, se apagan todos. De ahí que hemos hecho el diagrama lógica de lista de instrucciones, como explicábamos al principio, y así se va representando todo. Al final solamente nos quedamos en T1 porque todo lo que sigue es prácticamente igual. Por falta de espacio no completamos la lista de instrucciones, pero si siguen la secuencia como la empezamos al principio, podrían terminarla. Muy bien, vamos a otro tema. Hay situaciones en estos diagramas que dejan a uno en un impasse. ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? Y entonces ahí vienen a hacer su función las funciones de enlaces. Por ejemplo, ahora vamos a tratar las funciones de enlaces y vamos a empezar con unblock y overblock. Si se presenta un caso como el siguiente, ahí hay una situación muy especial. Por ejemplo, la lista de instrucciones nos dice que debemos decir lo siguiente: LDX0. Recuerden que LD load, cargar, X0 es cargar ese contacto al potencial, cargarlo al potencial, y por eso le decimos cargar X0. AND
X1. ¿Por qué? Porque está en serie. AND, de acuerdo a las compuertas lógicas, AND está en serie. Pero ¿qué sigue luego? Sigue una situación muy especial. Por eso también tenemos que decir LDX2, ANX3. Y después de decir eso tenemos que decir OR bloque, porque esta línea y esta línea están en paralelo y están en bloque, o sea, un OR bloque. Por eso se le llama OR bloque. OR bloque. Y seguimos y decimos LDX4, LDX4, AND X5. Pero tenemos que poner OR bloque porque estamos agregando al bloque otros contactos que están en paralelos. Por eso se llaman OR bloque. De manera tal que tenemos dos OR bloques, 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2. Dos OR bloques, como lo ven ahí. Y al final, AND Y0, Y0, que es la AND X6, que está en serie con todos esos bloques. X6 ahí está en serie, X6 está en serie con todos esos OR bloques que están ahí. Y al final, ¿cuál es el resultado? La salida de Y0. ¿Qué va a hacer Y0? Bueno, a energizar un contactor, prender algunos lámparas, lo que sea, porque es una salida real del PLC. Claro, la intrusión final siempre será en corchete. Si lo hiciéramos en el software, en la PC, tiene que ser en corchete. Bueno, ahí está. La función de enlace AND block. Pero OR block, vamos a ver ese otro ejemplo, OR block. Ahí decimos, de acuerdo a la lista de instrucciones, LDX0, OR X1, LDX0, OR X1. Y seguimos diciendo, ahí entonces hay una situación que sería, o sea, salvar la situación sería decir LDX2 OR X3. Pero ¿qué pasa? Que ese es un bloque y este es otro bloque. Y este bloque está en serio con el primero. Y por eso debemos decir AND block. Por eso decimos AND block. Tenemos que enlazarlo. Y así sucesivamente hasta llegar al final. Y0, que es el objetivo final. Así se interpretan los AND block y OR block en un circuito de este modelo de PLC FX2N. Hay 8. Estudienlo ustedes, estudien el libro, a ver cuántos OR bloques y cuántos AND bloques se pueden formar en un programa. Eso lo dice el manual. Veamos otro caso. Otro caso que también es una función de enlace, que es sobre MC y MCR, Master Control y Master Control Reset. Master Control Reset, muy popular en muchos PLC. Y entonces, ¿qué nos dice esta función de enlace? Mire, si hiciéramos la lista de instrucciones basado en ese diagrama, dijéramos lo siguiente: LDX0, ANX1, AUY4, LDX0, ANX2, AUY5, LDX0, ANX3, AUY6, LDX0, ANX4, AUY7. O sea, tendríamos que repetir tanto. Entonces,
para evitar esas repeticiones, lo que se crea es un punto común que será el control maestro. Ahí vamos a crear un relé auxiliar interno, un relé auxiliar interno, y vamos a crear un nivel 0. Nivel 0, porque hay 8 niveles, de 0 a 7. Creamos el primer nivel, que es el 0 del control maestro. ¿Para qué? Para crear esta línea, ese control maestro lo que hace es que crea esa línea que sea un positivo igual que este. Esta línea será un positivo igual que ese. Entonces, así podremos decir en la lista de instrucciones LDX0. Creo en ese punto un control maestro con un relé auxiliar que se llama M100. Pero bueno, pudo ser M0, M2, M3, M4, yo puse M100. Pero tiene N0, que es el primer nivel, N0. Lo que estamos haciendo es creando un potencial en esta línea, parecida a este potencial. Y a partir de ahí entonces podemos seguir la lista de instrucciones sin repetir a X0, sino que decimos a partir de ahí LDX1 a OY4, LDX2 a OY5, LDX3 a OY6, LDX4 a OY7, y decimos finalmente Master Control Relay N0. Y en final es la instrucción que debe ponerse siempre al final. Y así hemos salvado una situación de enlace para no repetir tanto a X0. ¿Se entiende? Espero que sí. Vamos a ver otro caso. Mire, aquí tenemos un caso más complejo. Yo podría decir, bueno, mira, vamos a hacer una luz con un PLC de una obra de teatro, un teatro Y0. De Y0 a Y7 son luces de la obra de teatro, y yo puedo prender cada luces de manera antojadiza de lo que me pida el libreto de la obra de teatro. Por ejemplo, bueno, aquí yo tengo una solución, y aquí yo estoy creando 3 control maestro, 1, 2 y 3. Estoy creando 3 control maestro. Ahí, con esos control maestro, yo puedo gobernar las 7 luces de manera antojadiza, dependiendo de lo que me solicite. Por ejemplo, un libreto de una obra de teatro respecto a las luces que deban aparecer en el escenario. Por ejemplo, si yo digo, aquí tenemos LDX0, en la lista de instrucciones, estoy creando un potencial para poder decir a partir de ahí LDX1 a OY0, LDX2 a OY1, LDX3, y entonces estamos creando otro control maestro. El relé que estamos usando de control maestro aquí es 101. El primero fue 100 y ahora estamos 101. Repito, usted pudo crear un relé auxiliar M1, M2, M3, como usted quiera. Estamos haciéndolo en orden para una forma didáctica. Master Control nivel 1, un relé maestro M101, para poder decir a partir de ahí LDX4 a OY2, LDX5 a OY3, LDX6 a OY4, LDX7, y entonces se crea en ese punto otro control maestro, ya para poder seguir diciendo LDX10 a etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo se termina todo? Reseteando, Master Control Reset,
master control reset N2, master control reset N1, master control reset N0. Tiene que empezarse por el último y al final N. Y ahí se salva muchas situaciones que de manera normal sería un programa muy extenso, porque tendríamos que decir X0 y repetir X0 para cada peldaño, y repetir X3 para cada peldaño, y repetir a X7 para cada peldaño. Y entonces así salvamos una situación de repeticiones, y por eso se llaman funciones de enlaces. Vamos a ver otra. Aquí vamos a ver otras funciones de enlace que se llama MPS, MRD y MPP. MPS significa Memory Point Store. Memory Point Store. MRD significa Memory Read, de lectura. Y MPP significa Memory Pop. Pop es como cuando usted explota una vega, que todo se termina. Ahí termina todo. Pop. Entonces, esto se puede hacer, ese mismo diagrama, yo podría resolverlo con master control, pero también se puede salvar o hacer con estas funciones: Memory Point Store, Memory Read, Memory Pop. Simplemente creamos en los puntos que están señalados las memorias. Por ejemplo, Memory Point Store, ese punto Memory Point Store me está diciendo que si yo digo en la lista de instrucciones LDX0 AND X1, tengo que decir MPS. ¿Qué estoy guardando ahí? Estoy guardando lo que acabamos de decir, LDX0 AND X1. Estoy guardando eso para no tener que repetirlo, si tuviera que repetirlo. Entonces luego de ahí digo, todo lo que está guardado ahí está en serie con lo que acabamos de decir, LDX0 AND X1, está en serie. Por eso ponemos MPS, y al poner MPS, como está en serie, decimos AND, porque está en serie con lo que está guardado en ese punto. AND X2, out Y0, Entonces, ¿por qué terminamos MPP? Porque ahí terminó ese diagrama de escalera, ahí terminó ese peldaño, y dice MPP, que significa Memory Pop. Terminó, se explotó, ahí terminó, y por eso decimos MPP out Y1. El segundo peldaño es exactamente igual al primero, por eso pongo esta línea entrecortada, porque el espacio no me da para explicarlo correctamente. Pero explico el último peldaño, que tiene 4 pasos. Y por eso decimos LDX6, Memory Point, MPS, Point Set. Y a partir de ahí entonces digo AND X7 a Y4. ¿Qué pongo al siguiente? MRD. ¿Qué estoy diciendo ahí? En ese punto estoy diciendo Memory Read, leer. Estoy leyendo lo que me está diciendo MPP. ¿Y qué me está diciendo MPP? LDX6. Eso es lo que me está diciendo MPS. Perdón, aquí hay un error. No, MPS, aquí lo tenemos, MPS. En ese punto MPS, ahí yo estoy guardándolo, LDX6. Guardé ahí MPS. Y continúo con el otro peldaño y digo MRD. Estoy leyendo lo que está guardado en MPS. ¿Y qué estoy guardando ahí en MPS? LDX0, X6. Por eso digo AND X10 out Y5. Entonces sigo diciendo que estoy aquí en el otro peldaño, MRD, leyendo lo que está anteriormente.
y luego digo and X11 M out yes say. Y que ya terminamos, ahí terminamos. MPP, Memory Pop. Entonces termino la expresión que están aquí en la lista de instrucciones. Y de eso se trata. Miren, MPS, MRD y MPP se podría hacer con Master Control y Master Control Reset. Yo los invito a que ese ejercicio que está ahí lo conviertan en Master Control y lo hagan con Master Control. No es un ejercicio para entregármelo, es para que ustedes se ejerciten. Vamos a ver lo siguiente. Miren, aquí tenemos una tarea donde está involucrado lo que dijimos OR bloque y AND bloque. Traten de hacerla y al final compárenla con el resultado que se les está enviando. Al final se le está enviando un resultado de eso, parte del resultado, porque podrían ser otras formas, pero se le están enviando dos resultados para que aprendan a usar OR bloque AND bloque. De eso se trata esta sesión. Hasta luego.